En una sala de tribunal llena de expectación, el aire se siente denso, cargado de incredulidad y tensión. Al centro, un niño de solo 12 años, Lucas Ramírez, se enfrenta a un sistema que parece haberlo condenado antes de que su voz haya sido escuchada. Huérfano y autodidacta, Lucas ha pasado sus días entre libros de derecho, absorbiendo conocimientos que muchos adultos no han logrado dominar. Sin embargo, hoy se encuentra solo, sin un abogado que lo defienda, enfrentándose a un fiscal que lo subestima y a un juez que duda de su capacidad para sostenerse en un entorno donde la experiencia y la astucia son la norma. El caso que ha llevado a Lucas al banquillo es uno que ha captado la atención de los medios de comunicación, quienes, como buitres, se alimentan del morbo que genera la imagen de un niño acusado de un delito grave. En la audiencia preliminar, el juez, con una mirada escéptica, le ordena que se defienda solo. En ese momento, la sala se sumerge en un murmullo de incredulidad. ¿Cómo puede un niño enfrentarse a abogados experimentados? Pero Lucas, con su mirada decidida, no se deja intimidar. En silencio, observa y analiza cada movimiento, cada palabra, como un estratega en un juego de ajedrez, esperando el momento perfecto para hacer su jugada. Cuando finalmente toma la palabra, su elocuencia sorprende a todos. Con una claridad que desarma al fiscal, Lucas comienza a desmontar la narrativa que lo incrimina. Cada testigo que sube al estrado parece ser un obstáculo, pero Lucas, con preguntas incisivas, revela las inconsistencias en sus testimonios. La sala, que antes lo miraba con desdén, comienza a cambiar su perspectiva. La incredulidad se transforma en admiración, y el niño se convierte en un símbolo de resistencia ante un sistema que parece estar en su contra. A medida que avanza el juicio, un giro inesperado ocurre. Un abogado retirado, el doctor Fernández, se interesa en el caso de Lucas. Aunque no puede representarlo, su presencia se convierte en una luz guía. Le ofrece consejos sutiles, ayudándolo a desarrollar una estrategia que desafía las expectativas. Lucas, con su mente analítica, se adentra en los registros judiciales y descubre una manipulación de evidencias que podría cambiar el rumbo del juicio. Sin embargo, un testigo clave tiene miedo de hablar, atrapado en la sombra de una conspiración más grande. El fiscal, sintiéndose acorralado, intenta usar trucos legales para desestabilizar a Lucas, pero el joven, en lugar de rendirse, encuentra la grieta en su argumento. Con una astucia que desborda su corta edad, expone la manipulación de la evidencia, generando un caos en la sala. El juez, sorprendido por la habilidad del niño, se ve obligado a tomar una pausa para reflexionar sobre la nueva información presentada. La tensión alcanza su punto máximo cuando Lucas, en un último esfuerzo, presenta una prueba irrefutable que pone en jaque al fiscal, quien se tambalea atrapado en su propia red de mentiras. La historia de Lucas Ramírez no solo es un relato de justicia, sino un testimonio del poder del conocimiento y la determinación. En un mundo donde la edad y la experiencia suelen ser sinónimos de autoridad, este niño demuestra que la verdad puede surgir desde los lugares más inesperados. Al final, cuando el juez declara a Lucas inocente, no solo se restablece la justicia, sino que se abre un nuevo capítulo en la vida de un niño que ha desafiado todas las probabilidades. Su historia se convierte en un fenómeno viral, inspirando a muchos a cuestionar la naturaleza de la justicia y a reconocer que a veces la verdad no tiene edad. El murmullo en la sala del tribunal se intensificaba, como un eco de la incredulidad que envolvía a los presentes. Todos los ojos estaban fijos en un niño de apenas 12 años, Lucas Ramírez, que se mantenía erguido frente a la imponente figura del juez. La atmósfera estaba cargada de tensión. El aire parecía vibrar con las expectativas de un público que no podía concebir que un niño se enfrentara a un sistema legal que había aplastado a muchos adultos. Lucas, huérfano y criado entre estanterías de libros, había absorbido el conocimiento del derecho como si fuera un juego, pero ahora se encontraba en el centro de un escenario que exigía mucho más que teoría. Sin un abogado que le defendiera, la sala se convertía en un campo de batalla donde su ingenio sería su única arma. Las luces del tribunal iluminaban su rostro serio, mientras el fiscal, con un tono burlón, comenzaba a exponer los hechos que supuestamente lo incriminaban. Lucas escuchaba atentamente,
Cada palabra del fiscal resonaba en su mente como un desafío. Sabía que la percepción del jurado estaba en juego y que debía actuar con astucia. Cuando finalmente se le dio la oportunidad de hablar, su voz, aunque temblorosa al principio, se volvió firme y clara. Las palabras fluyeron con una elocuencia que sorprendió a todos, incluso al juez, quien por un breve instante dejó de lado su escepticismo. Lucas no solo estaba defendiendo su inocencia, estaba desafiando las nociones preconcebidas sobre lo que un niño podía lograr. A medida que avanzaba el juicio, la sala se llenaba de testimonios que parecían hundir a Lucas aún más en un mar de acusaciones. Sin embargo, su mirada aguda y su mente analítica comenzaron a desentrañar las inconsistencias en los relatos de los testigos. Con cada pregunta incisiva que formulaba, la percepción del público iba cambiando. Las risas burlonas se transformaban en murmullos de asombro. En medio de esta tormenta, un rayo de esperanza apareció en la figura del doctor Fernández, un abogado retirado que, aunque no podía representarlo oficialmente, decidió ofrecerle consejos en privado. Con su orientación, Lucas comenzó a elaborar una estrategia que podría darle la vuelta al juicio. Con el tiempo, Lucas se encontró con un obstáculo formidable. El fiscal, decidido a ganar a toda costa, utilizaba trucos legales para acorralarlo. A pesar de la presión, el niño no se dejó intimidar. Su mente, entrenada por horas de lectura y estudio, encontró una grieta en el argumento del fiscal. La sala del tribunal se llenó de un silencio expectante cuando Lucas, con una calma sorprendente, expuso la manipulación de la evidencia que había estado en el centro del caso. La tensión creció y el juez, visiblemente impactado, decidió tomar un receso para reflexionar sobre la nueva información presentada. A medida que el juicio se acercaba a su clímax, un giro inesperado sacudió la sala. Un testigo clave que había permanecido en las sombras por miedo a represalias decidió dar un paso al frente. Su testimonio no solo exoneraba a Lucas, sino que revelaba una conspiración más amplia que había estado operando en las sombras. El juez, que había mantenido una postura escéptica, se encontró ante la abrumadora evidencia y la valentía de un niño que había desafiado todas las expectativas. La sala estalló en murmullos, y Lucas, con el corazón latiendo con fuerza, sabía que el desenlace de su lucha estaba a punto de llegar. No te quedes al margen de esta increíble aventura. Únete a nuestra comunidad y descubre un mundo lleno de inspiración y aprendizaje. Al suscribirte, recibirás contenido exclusivo que te motivará a alcanzar tus metas y a compartir tus experiencias con otros como tú. Comenta tus ideas y sé parte de un espacio donde cada voz cuenta. Da el primer paso hacia un futuro brillante y transforma tu vida hoy mismo. La sala del tribunal se convierte en un microcosmos de emociones y tensiones. El murmullo de la multitud se apodera del ambiente y las miradas se centran en el joven Lucas Ramírez, quien a pesar de su corta edad se enfrenta a un sistema que parece decidido a aplastarlo. La incredulidad de los presentes contrasta con la determinación en su rostro. Lucas, un niño huérfano que ha encontrado en los libros su refugio y su maestro, se encuentra en la encrucijada de su vida, donde la justicia y la verdad parecen ser conceptos distantes. El caso de Lucas no es solo una batalla personal, es una lucha que refleja las fallas de un sistema judicial que a menudo subestima la capacidad de los más jóvenes. A medida que el fiscal presenta su caso con arrogancia, convencido de que su victoria es inminente, Lucas observa, absorbiendo cada palabra, cada gesto. Su silencio no es un signo de debilidad, sino una estrategia calculada. En su mente, cada argumento del fiscal se convierte en un rompecabezas que necesita resolver. La presión de la sala, la mirada escéptica del juez y la desconfianza de la sociedad son solo obstáculos que Lucas está decidido a superar. La importancia de este juicio va más allá de la inocencia o culpabilidad de un niño. Es un reflejo de cómo la sociedad trata a aquellos que no encajan en sus moldes preestablecidos. Lucas, con su brillantez autodidacta, desafía las expectativas y demuestra que la inteligencia no tiene edad. Su historia comienza a resonar en el público, que empieza a cuestionar no solo la validez de las acusaciones, sino también la capacidad del sistema para reconocer la verdad. La presión mediática, que inicialmente se alimenta del morbo,
comienza a transformarse en un clamor por la justicia, un cambio que Lucas no solo observa, sino que también alimenta con su elocuencia. Mientras avanza el juicio, Lucas se convierte en un símbolo de resistencia. Cada testigo que se presenta en su contra es una oportunidad para que él demuestre su ingenio. Las inconsistencias en los testimonios se convierten en su arma, y el público que antes lo miraba con desdén comienza a verlo con admiración. La figura del niño huérfano se transforma en la de un joven defensor de la verdad, alguien que, a pesar de las adversidades, se niega a rendirse. La sala del tribunal se convierte en un escenario donde se confrontan no solo las pruebas, sino también las creencias y prejuicios de una sociedad que debe reevaluar su concepto de justicia. A medida que el juicio se intensifica, la historia de Lucas se convierte en un llamado a la reflexión. Su lucha no es solo por su libertad, sino por un cambio en la percepción de lo que significa ser joven y capaz. La narrativa se despliega ante los ojos de todos, y la posibilidad de que un niño pueda desafiar a un sistema establecido se convierte en un faro de esperanza. La historia de Lucas no solo invita a cuestionar la justicia, sino que también inspira a otros a levantarse y luchar por lo que es correcto, recordando que a veces la verdad no se mide por la edad, sino por la valentía de aquellos que se atreven a defenderla. En un mundo donde la justicia parece estar al alcance de unos pocos, la historia de Lucas Ramírez resuena con una urgencia inquietante. Recientemente, un estudio reveló que el 70% de los jóvenes en conflicto con la ley no cuentan con representación legal adecuada, lo que aumenta drásticamente la posibilidad de condenas injustas. Este dato alarmante no solo pone en evidencia un fallo sistémico en el sistema judicial, sino que también plantea la pregunta: ¿qué sucede cuando aquellos que deberían ser protegidos se convierten en víctimas del mismo sistema que los debe amparar? La historia de Lucas es un reflejo de esta realidad. Lucas, un niño de 12 años, se encuentra en el banquillo de los acusados, enfrentándose a un mundo que no cree en su capacidad. A pesar de su inteligencia sobresaliente y su dedicación al estudio del derecho, es un huérfano que carece de los recursos y el apoyo que muchos adultos dan por sentado. En su primera audiencia, el juez, escéptico y condescendiente, lo obliga a defenderse solo. Este momento es crucial. No solo se trata de un juicio, sino de un microcosmos que ilustra cómo la falta de acceso a la justicia puede despojar de su voz a los más vulnerables. La incredulidad del público y la desconfianza de las autoridades hacia un niño son un reflejo de un sistema que a menudo falla en reconocer el potencial humano, especialmente en aquellos que menos tienen. El conflicto central de la historia de Lucas no es solo su inocencia frente a un cargo que no cometió, sino la lucha por ser escuchado en un entorno que lo desestima. La narrativa se desarrolla en un contexto donde los abogados experimentados y los fiscales ven a un niño como un mero objeto de su juego legal, una pieza en un tablero donde las vidas de los inocentes se convierten en estadísticas. Esto plantea una pregunta crítica: ¿cómo podemos permitir que un niño, por su edad y condición, sea tratado como un menospreciado en un sistema que debería protegerlo? La falta de representación adecuada no solo afecta a Lucas, sino que es un reflejo de un problema más amplio que afecta a miles de jóvenes en situaciones similares. El momento culminante de la historia se convierte en un llamado a la acción. A medida que Lucas navega por el laberinto judicial, su lucha se convierte en un símbolo de resistencia y esperanza. Su capacidad para desafiar las expectativas y utilizar su inteligencia para defender su verdad es un recordatorio poderoso de que la justicia no siempre está del lado de los que tienen el poder. El público, que inicialmente lo ve como un niño indefenso, empieza a transformarse en un jurado que cuestiona sus propias creencias sobre la justicia y la capacidad de un individuo para cambiar su destino. Este cambio de percepción es fundamental. Si un niño puede desafiar un sistema que parece imbatible, ¿qué significa eso para los demás que se encuentran en situaciones similares? La historia de Lucas Ramírez es un urgente recordatorio de que la justicia no es un concepto abstracto, sino una realidad que debe ser accesible para todos, independientemente de su edad o circunstancias.
En un momento en que el sistema judicial enfrenta críticas por su falta de equidad, la narrativa de Lucas invita a la reflexión y a la acción. Nos desafía a considerar cómo podemos ser defensores de aquellos que no tienen voz y a cuestionar un sistema que a menudo se olvida de los más vulnerables. La historia de Lucas no es solo suya, es un llamado a todos nosotros para que nos involucremos y luchemos por un mundo donde la justicia sea verdaderamente justa. En una sala de tribunal donde la tensión se palpaba en el aire, un niño de apenas 12 años se encontraba en el banquillo de los acusados. Lucas Ramírez, un huérfano con un intelecto sobresaliente, había pasado su infancia entre libros, absorbiendo todo lo que podía sobre el derecho. Sin embargo, su conocimiento no era suficiente para ganar la confianza de quienes lo rodeaban. La incredulidad de la sala se hacía evidente, no solo por su juventud, sino también por el hecho de que se encontraba allí solo, sin la representación legal que cualquier adulto habría considerado esencial. La situación era insólita. Un niño enfrentándose a un sistema que parecía diseñado para aplastarlo. El conflicto se intensificó cuando el fiscal, con una actitud arrogante y despectiva, comenzó a presentar su caso, convencido de que la victoria sería fácil. Lucas, observando con atención cada detalle, decidió que era el momento de alzar la voz. Su intervención sorprendió a todos, no solo por su elocuencia, sino por la claridad y precisión de sus argumentos. En ese instante, la sala comenzó a cambiar. La percepción del público hacia el niño se transformó. Empezaron a ver en él no solo a un menor, sino a un adversario formidable. Este giro en la narrativa reflejaba una lucha más profunda, la batalla entre la justicia y el prejuicio. A medida que avanzaba el juicio, Lucas se enfrentó a testigos que parecían estar en su contra. Sin embargo, su mente analítica le permitió formular preguntas incisivas que revelaban las inconsistencias en sus testimonios. Con cada respuesta, el público se sentía cada vez más intrigado por su capacidad para desafiar a los adultos que lo rodeaban. La figura del niño huérfano se convertía en un símbolo de resistencia, un David enfrentándose a un Goliat legal. La sala del tribunal, antes llena de escepticismo, comenzaba a vibrar con una nueva energía, una mezcla de esperanza y asombro. La llegada del doctor Fernández, un abogado retirado, marcó un punto de inflexión en la historia. Aunque no podía representarlo oficialmente, su interés en el caso ofreció a Lucas una nueva perspectiva. Con su orientación, el niño comenzó a desarrollar una estrategia que combinaba su ingenio natural con el conocimiento práctico del derecho. Este apoyo inesperado le brindó la confianza necesaria para seguir adelante, convirtiendo la adversidad en una oportunidad para demostrar su valía. La sala se llenaba de murmullos y los asistentes empezaban a darse cuenta de que estaban presenciando algo extraordinario. Mientras el juicio avanzaba, Lucas se dedicó a investigar y descubrió pruebas que podrían cambiar el rumbo del caso. La manipulación de evidencia se convirtió en un tema central, y un testigo clave que podría exonerarlo se encontraba paralizado por el miedo. Sin embargo, Lucas no se dejó intimidar. Con astucia comenzó a construir un caso sólido que desafiaba las afirmaciones del fiscal. Cada pequeño avance lo acercaba más a la verdad, y su determinación se volvía contagiosa. La sala del tribunal, antes un lugar de juicio, se transformaba en un campo de batalla por la justicia. El clímax del juicio llegó cuando Lucas, armado con pruebas irrefutables, se enfrentó al fiscal en un duelo verbal que mantuvo a todos al borde de sus asientos. Con cada argumento que desmontaba, el ambiente se cargaba de tensión. El juez, inicialmente escéptico, empezaba a reconsiderar su postura. En ese momento decisivo, un testigo inesperado decidió hablar, revelando una conspiración más amplia detrás del caso. La sala estalló en un torbellino de emociones y todos se dieron cuenta de que la historia de Lucas no solo era un relato de un niño luchando por su inocencia, sino un testimonio de la resiliencia humana y la búsqueda de la verdad en un mundo que a menudo parece injusto. La sala del tribunal estaba impregnada de un aire tenso y expectante. Todos los ojos estaban fijos en Lucas Ramírez, un niño que, a pesar de su corta edad, se encontraba en el centro de una tormenta legal. En su mente, cada detalle contaba.
Desde la forma en que el fiscal gesticulaba hasta el murmullo del público, Lucas sabía que su éxito no solo dependía de su inteligencia, sino también de su capacidad para observar y adaptarse. Así, comenzó a tomar notas mentales, analizando cada argumento presentado en su contra, preparándose para el momento en que pudiera contrarrestar la narrativa que lo incriminaba. Consciente de que la comunicación efectiva era clave, Lucas decidió practicar su discurso en voz alta durante las noches previas al juicio. Se miraba al espejo, ensayando su elocuencia y ajustando su tono para que resonara con autoridad. Este ejercicio no solo le ayudó a organizar sus pensamientos, sino que también le dio la confianza necesaria para enfrentar al fiscal. Cuando finalmente tomó la palabra, su voz firme y clara sorprendió a todos en la sala. Lucas demostró que la preparación y la práctica pueden transformar la ansiedad en poder, una lección valiosa para cualquiera que se enfrente a un desafío. A medida que avanzaba el juicio, Lucas se dio cuenta de que no solo se trataba de defenderse, sino de construir una narrativa convincente que revelara la verdad. Comenzó a formular preguntas estratégicas a los testigos, utilizando su aguda percepción para identificar contradicciones en sus declaraciones. Esta técnica no solo lo ayudó a desestabilizar el caso en su contra, sino que también generó un cambio en la percepción del público. La empatía hacia su situación creció, y muchos comenzaron a cuestionar la validez de las acusaciones. Lucas comprendió que la persuasión es una herramienta poderosa. Cada pregunta que hacía era un paso hacia la justicia. Durante el proceso, Lucas se encontró con el doctor Fernández, un abogado retirado, que aunque no podía representarlo, decidió ofrecerle orientación. El doctor Fernández le enseñó sobre la importancia de la investigación y cómo acceder a los registros judiciales. Siguiendo su consejo, Lucas dedicó tiempo a estudiar documentos que, a simple vista, parecían irrelevantes. Fue así como descubrió una manipulación de evidencia que podría cambiar el rumbo del caso. Este descubrimiento no solo fue un hito en su defensa, sino que también subrayó la importancia de la perseverancia y la curiosidad en la búsqueda de la verdad. A medida que el juicio se intensificaba, Lucas se enfrentó a tácticas legales desleales del fiscal, quien intentó acorralarlo con argumentos engañosos. Sin embargo, Lucas, armado con su análisis crítico, detectó las grietas en el razonamiento del fiscal. En un momento decisivo, expuso la manipulación de la evidencia, creando un caos en la sala del tribunal. Fue un recordatorio de que a veces la valentía y la integridad son las armas más poderosas en una lucha por la justicia. Lucas sabía que cada acción contaba y que su valentía podría inspirar a otros a cuestionar lo que les parecía injusto. El clímax de su historia llegó cuando un testigo inesperado decidió hablar, revelando una conspiración más amplia que amenazaba la integridad del sistema judicial. Este giro de los acontecimientos no solo validó los esfuerzos de Lucas, sino que también mostró que la verdad tiene una forma de salir a la luz, incluso en las circunstancias más adversas. En ese instante, el juez, que hasta entonces había mantenido una postura escéptica, comenzó a reconsiderar su posición. Lucas había demostrado que, a veces, la justicia se encuentra en los lugares más inesperados. Al final del juicio, cuando Lucas fue declarado inocente, no solo ganó su libertad, sino que también se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos. Su historia resonó en los medios y en las redes sociales, llevando a una reflexión colectiva sobre la justicia y la inteligencia. Lucas se convirtió en un ejemplo de que la edad no define la capacidad de luchar por la verdad. Su experiencia nos invita a todos a cuestionar cómo podemos contribuir a un sistema más justo, ya sea a través de la defensa de los derechos de otros o simplemente alzando la voz cuando algo no parece correcto. La sala del tribunal se convirtió en un microcosmos de la lucha por la justicia y la verdad, donde Lucas Ramírez, un niño huérfano de solo 12 años, se encontró en el centro de un conflicto que desafiaba no solo su vida, sino también las creencias arraigadas sobre la capacidad de un joven para enfrentar un sistema legal que parecía impenetrable. A medida que el juicio avanzaba, se hizo evidente que la narrativa del fiscal, aunque poderosa en su retórica, se basaba en suposiciones y prejuicios. Lucas,
con su excepcional intelecto y su autodidactismo, comenzó a desmantelar los argumentos del fiscal, no solo con su conocimiento del derecho, sino también con su aguda capacidad de observación y análisis. Cada testigo que subía al estrado era una oportunidad para que Lucas revelara las inconsistencias de sus testimonios, utilizando preguntas que desnudaban la fragilidad de la acusación. El papel de la prensa en este drama judicial no podía subestimarse. Los medios, con su afán de sensacionalismo, alimentaban la narrativa de un niño delincuente, pero Lucas, al enfrentarse a ellos con su elocuencia, comenzó a cambiar la percepción pública. La atención mediática, en lugar de ser un obstáculo, se convirtió en una plataforma que amplificó su voz. Expertos en comunicación han señalado que en situaciones de crisis, la narrativa construida por los protagonistas puede influir significativamente en la opinión pública. Lucas no solo luchaba por su inocencia, estaba desafiando las nociones preconcebidas sobre la justicia y la capacidad de un niño para ser su propio defensor. Este giro en la narrativa no solo capturó la atención del público, sino que también empezó a atraer la atención de un abogado retirado, el doctor Fernández, quien vio en Lucas un potencial que iba más allá de su edad. Con la ayuda del doctor Fernández, Lucas comenzó a desarrollar una estrategia más sólida, enfocándose en la verdad que había sido enterrada bajo las mentiras del fiscal. A medida que el caso avanzaba, Lucas no solo se enfrentó a la manipulación de la evidencia, sino que también tuvo que lidiar con el escepticismo del juez, quien parecía inclinado a favorecer al sistema establecido. Sin embargo, la astucia de Lucas brilló en los momentos más oscuros del juicio. Cuando el fiscal intentó acorralarlo con trucos legales, Lucas, con su mente analítica, encontró las grietas en los argumentos del fiscal, exponiendo la verdad de manera que incluso el juez no pudo ignorar. Este proceso de desmantelamiento de la narrativa del fiscal no fue solo un ejercicio de lógica, fue una demostración de cómo la verdad, cuando se presenta de manera clara y convincente, puede desafiar incluso las suposiciones más arraigadas. El clímax del juicio llegó con la aparición de un testigo inesperado, cuya revelación no solo exoneró a Lucas, sino que también expuso una conspiración más amplia que había manipulado el caso desde el principio. Este giro no solo cambió el rumbo del juicio, sino que también dejó una marca indeleble en la percepción pública sobre la justicia. La historia de Lucas se convirtió en un símbolo de esperanza, recordando a todos que a veces la verdad y la justicia pueden prevalecer incluso en las circunstancias más adversas. Su inocencia fue declarada y con ello surgió una reflexión profunda. La justicia no se mide por la edad o la experiencia, sino por la valentía de aquellos que se atreven a luchar por ella. Al final, la historia de Lucas no solo desafió el sistema, sino que también inspiró a otros a cuestionar lo que creen saber sobre la justicia y la equidad. En una sala de tribunal abarrotada, el ambiente se tornó tenso mientras los murmullos de incredulidad se apoderaban del público. Lucas Ramírez, un niño huérfano de 12 años, se encontraba en el estrado, desafiando las expectativas de todos a su alrededor. Su extraordinario coeficiente intelectual y su autodidactismo en derecho, cultivado entre los estantes de una biblioteca, lo habían preparado para este momento, aunque nadie parecía reconocer su potencial. La situación era crítica. Lucas enfrentaba acusaciones graves sin un abogado que lo defendiera. Este escenario, aunque ficticio, refleja una realidad preocupante en el sistema judicial, donde la falta de representación legal puede llevar a injusticias flagrantes. Según un estudio de la American Bar Association, más del 80% de las personas de bajos recursos no reciben la asistencia legal necesaria, lo que pone en evidencia la vulnerabilidad de los acusados en situaciones similares. A medida que el juicio avanzaba, el fiscal, con un tono condescendiente, presentó su caso convencido de que sería un proceso fácil. Sin embargo, Lucas, con una elocuencia sorprendente, tomó la palabra por primera vez desafiando las expectativas del tribunal. Este tipo de resiliencia no es inusual. Investigaciones demuestran que los jóvenes, con habilidades excepcionales, pueden superar obstáculos significativos cuando se les brinda la oportunidad de demostrar su valía. La psicóloga Angela Duckworth
en su obra sobre la grit, o tenacidad, subraya que la perseverancia y la pasión por los objetivos a largo plazo son factores determinantes en el éxito, independientemente de la edad. Conforme el juicio se desarrollaba, Lucas se encontró en una batalla no solo contra el sistema, sino también contra la percepción pública. La cobertura sensacionalista de los medios, que a menudo distorsiona la realidad, contribuyó a la presión que enfrentaba. Estudios han demostrado que la cobertura mediática puede influir en la opinión pública y, en consecuencia, en el resultado de los juicios, creando un ambiente hostil para los acusados. Lucas, sin embargo, comenzó a captar la atención del público al cuestionar a los testigos en su contra, revelando inconsistencias que los abogados experimentados no habían anticipado. Este cambio en la percepción del público es un fenómeno conocido como efecto del niño prodigio, donde la inteligencia y la habilidad de un joven pueden inspirar admiración y apoyo. A medida que Lucas se adentraba en su defensa, un aliado inesperado apareció en la figura del doctor Fernández, un abogado retirado. Aunque no podía representarlo oficialmente, su orientación se convirtió en un faro de esperanza. La colaboración entre individuos con diferentes experiencias y conocimientos puede ser fundamental en la búsqueda de justicia, como lo demuestra la teoría del capital social, que enfatiza la importancia de las redes y relaciones en la resolución de problemas complejos. Finalmente, Lucas logró descubrir pruebas clave que revelaban una manipulación de la evidencia. En un momento culminante, un testigo inesperado decidió hablar, exponiendo una conspiración mayor detrás de las acusaciones. Este giro en la trama no solo subraya la importancia de la verdad en el sistema judicial, sino que también resalta la capacidad de un individuo, sin importar su edad, para desafiar las injusticias. El juez, inicialmente escéptico, se vio obligado a reconsiderar su postura ante la avalancha de nuevas pruebas y testimonios. Al final, Lucas fue declarado inocente y su historia resonó en todo el país, desafiando las nociones preconcebidas sobre la justicia y la inteligencia. La reflexión final de que a veces la justicia no depende de la edad, sino de la verdad, invita a una profunda introspección sobre el sistema legal y su capacidad para ser verdaderamente justo. La historia de Lucas no solo es un relato de superación, sino un llamado a la acción para que todos cuestionemos la equidad de la justicia en nuestras propias comunidades. En un tribunal lleno de tensión, la historia de Lucas Ramírez, un niño huérfano de 12 años con un coeficiente intelectual excepcional, se despliega de manera impactante. Acusado de un delito que no cometió y sin abogado que lo defienda, Lucas se ve obligado a enfrentar un sistema judicial que no cree en su capacidad. A lo largo de su travesía, se convierte en un símbolo de resistencia y astucia, desafiando las expectativas de todos a su alrededor. Su conocimiento autodidacta del derecho, adquirido en la biblioteca de su barrio, se convierte en su única herramienta para combatir la adversidad. Desde el momento en que es arrestado injustamente, la atención mediática se centra en su caso, retratándolo con sensacionalismo. En la audiencia preliminar, la figura del juez y el fiscal se presentan como obstáculos casi insuperables. Sin embargo, Lucas, con una mirada decidida, comienza a observar y analizar cada detalle del juicio. Su primera intervención, aunque breve, sorprende a todos por su elocuencia y claridad. A medida que se desarrolla el juicio, el joven comienza a desmantelar las acusaciones en su contra, revelando inconsistencias en los testimonios y desafiando la narrativa del fiscal, quien inicialmente lo subestima. Con la ayuda de un abogado retirado que se convierte en su mentor, Lucas empieza a trazar una estrategia que pone en jaque al sistema. A medida que avanza el juicio, se descubren pruebas que evidencian manipulaciones y una conspiración más amplia detrás de las acusaciones. Este giro en la trama no solo aumenta la tensión en la sala del tribunal, sino que también transforma la percepción del público hacia Lucas, quien empieza a ser visto como un verdadero contendiente en la lucha por su inocencia. La habilidad del niño para identificar fallas en los argumentos del fiscal lo posiciona como un adversario formidable, desafiando la noción de que la justicia está reservada solo para los adultos. El clímax de la historia llega con un enfrentamiento decisivo entre Lucas y el fiscal,
donde el niño, armado con su aguda mente analítica, desmantela cada uno de los argumentos en su contra. La sala se llena de un silencio expectante, mientras el juez, inicialmente escéptico, comienza a reconsiderar su postura. La tensión alcanza su punto máximo cuando un testigo inesperado decide romper su silencio, revelando la verdad detrás de la conspiración que ha llevado a Lucas a este juicio. Este momento culminante no solo redefine el rumbo del caso, sino que también resalta la importancia de la verdad sobre la edad o la experiencia. Finalmente, el desenlace llega con la declaración de inocencia de Lucas, un giro que conmociona a la opinión pública y resuena en el corazón de quienes han seguido su historia. Su lucha no solo pone en evidencia las fallas del sistema, sino que también invita a la reflexión sobre la naturaleza de la justicia. A través de su travesía, Lucas se convierte en un símbolo de esperanza y resiliencia, recordándonos que a veces la verdad es el mayor aliado en la búsqueda de la justicia. La historia de Lucas plantea preguntas profundas sobre el sistema judicial y nos invita a considerar nuestras propias percepciones sobre lo que significa ser justo. Estamos dispuestos a escuchar y aprender de aquellos que, a pesar de su juventud, tienen mucho que enseñarnos. La historia de Lucas Ramírez no solo es un relato de injusticia, sino un poderoso recordatorio del potencial humano frente a la adversidad. Desde su arresto injusto hasta su sorprendente defensa en el tribunal, Lucas desafía las expectativas de todos a su alrededor. A medida que avanza el juicio, su elocuencia y astucia comienzan a cambiar la percepción del público y del juez. Con cada pregunta incisiva y cada descubrimiento de pruebas manipuladas, Lucas se convierte en un símbolo de la lucha por la verdad, mostrando que la inteligencia no tiene edad. El desenlace del juicio es un testimonio de la capacidad de un individuo para enfrentar un sistema que a menudo parece implacable. La declaración de inocencia de Lucas no solo es un triunfo personal, sino un llamado a la reflexión sobre la justicia. La historia resuena en la opinión pública, generando un debate sobre la equidad del sistema judicial y la importancia de escuchar a aquellos que, a menudo, son silenciados. La conmoción que provoca su caso invita a la sociedad a cuestionar sus creencias sobre la justicia y la capacidad de los jóvenes para influir en el mundo que los rodea. Para abordar las injusticias que se evidencian en este relato, es esencial promover una mayor conciencia social sobre los derechos de los menores en situaciones legales. Se deben implementar talleres educativos que capaciten a jóvenes y adultos sobre sus derechos y cómo defenderse en situaciones adversas. Además, fomentar la creación de programas de mentoría donde abogados experimentados puedan ofrecer orientación y apoyo a jóvenes en riesgo, como Lucas, podría marcar una diferencia significativa en sus vidas. La colaboración entre escuelas, organizaciones no gubernamentales y el sistema judicial es crucial para garantizar que se escuchen las voces de los más vulnerables. Finalmente, la historia de Lucas nos invita a actuar. Es momento de involucrarnos en la defensa de la justicia y la equidad. Te invitamos a reflexionar sobre esta narrativa y a compartir tus pensamientos. ¿Qué cambios crees que son necesarios para garantizar que todos, independientemente de su edad o circunstancias, tengan acceso a una defensa justa? Comparte tus ideas en los comentarios y suscríbete para seguir explorando historias que inspiran y desafían nuestra percepción de la justicia. La voz de cada uno cuenta, y juntos podemos contribuir a un cambio significativo en nuestra sociedad. La historia de Lucas Ramírez no solo es un relato de superación personal, sino también una profunda reflexión sobre los sistemas que rigen nuestra sociedad. A lo largo de su travesía, este niño huérfano, enfrentado a un tribunal que lo ve como un simple menor, demuestra que la inteligencia y la verdad pueden desafiar las expectativas más arraigadas. Desde el momento en que se encuentra en el banquillo, Lucas se convierte en un símbolo de resistencia, mostrando que la edad no define la capacidad de luchar por la justicia. Su habilidad para analizar y cuestionar, incluso ante los más experimentados, revela no solo su brillantez, sino también la fragilidad de un sistema que a menudo se deja llevar por prejuicios y suposiciones. El desenlace del juicio, donde Lucas es declarado inocente, marca un punto de inflexión no solo en su vida,
sino también en la percepción pública sobre la justicia. La viralidad de su historia resuena en el corazón de muchos, recordando que la verdad tiene el poder de trascender barreras y cambiar vidas. La conmoción que provoca en la opinión pública invita a una reflexión más amplia. ¿Cuántos otros Lucas existen en el mundo cuyas voces son silenciadas por un sistema que no las escucha? La figura del juez, impactado por el talento del niño, simboliza una apertura hacia una nueva forma de entender la justicia, donde el conocimiento y la integridad son más valorados que la experiencia o la edad. Al final, la narrativa de Lucas nos deja con una poderosa lección. La justicia no es un concepto absoluto, sino un ideal que todos debemos perseguir. La historia nos invita a cuestionar nuestras propias creencias y a reconocer que a veces los héroes pueden ser los más inesperados. En un mundo donde la verdad a menudo se oculta, la valentía de un niño nos recuerda que el cambio es posible y que cada uno de nosotros tiene el poder de ser un agente de justicia. Así, la historia de Lucas Ramírez nos inspira a ser defensores de la verdad, a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo y a nunca subestimar el potencial de quienes, a primera vista, parecen ser los más vulnerables.